Es un gusto reencontrarnos en este segundo video de la serie Una lectura atenta del libro de Job. Hoy vamos a hacer una primera introducción al libro como tal, concentrándonos un poco en el protagonista, la temática y el tipo de lector que requiere el libro de Job. En el anterior video habíamos visto el libro por fuera en su conjunto, de una manera general, con ideas básicamente generales. Ahora vamos a dar un paso en adelante para ir adentrándonos más en el texto propiamente dicho, como es el libro de Job. Pero antes, para los que nos van a seguir en esta lectura continua, nosotros vamos a utilizar la Biblia Jerusalén, la nueva edición del 2009, para la lectura que vamos a ir compartiendo en esta serie de videos. Ustedes pueden utilizar la Biblia que tienen en casa, pero a nosotros nos parece adecuado utilizar esta Biblia. Bien, vamos a ir con esta pequeña introducción, o mejor dicho, primera introducción. Cualquiera que haya leído, aunque sea una vez, el libro de Job, se da cuenta que el personaje Job es todo menos paciente, porque un poco la idea más conocida de Job es que se le considera como un hombre paciente. Pero sobre todo en la parte poética que vamos a ir leyendo del libro, vamos a encontrar que Job no es paciente, porque es un personaje que se discute con Dios, se pelea con Dios, se rebela con Dios. Incluso él quiere entablar un juicio con Dios ante un juez para ver quién tiene razón. Él no quiere comprender a este Dios. Entonces, la primera idea que tiene que quedarnos claro es que vamos a hablar más de un Job rebelde que paciente. Un segundo aspecto que hay que tener en cuenta para adentrarnos en la lectura del libro de Job, el problema del libro no es el sufrimiento como siempre se ha pensado, porque esto surge a raíz de que se ha leído simplemente los primeros 2 capítulos y la parte final del texto, o del libro en este caso, y de ahí pues se tiene esta idea de que el problema parece ser el sufrimiento del ser humano. El verdadero problema del libro de Job es Dios, no el dolor. Y la pregunta es, ¿cómo puede existir un Dios que hace sufrir al hombre, que permite el sufrimiento y el dolor del inocente? Esta será un poco la pregunta que va a originar todo el drama del libro de Job. Y es una de las preguntas que también surgen en circunstancias tan particulares, sobre todo el tiempo que estamos pasando por la pandemia, las circunstancias de sufrimiento, de dolor, de prueba que estamos viviendo, nos llevan a hacernos preguntas como estas. ¿Por qué Dios permite la pandemia? Y aquí vamos a decir una cosa sin ofender a nadie, ni tampoco queremos escandalizar. Si se han dado cuenta, se han multiplicado las devociones. Quizás con mucha sinceridad, ciertamente. Las devociones populares a imágenes más o menos consideradas milagrosas, con la esperanza de que el Señor detenga la pandemia. Ante esta visión, el libro de Job es provocativo, porque nos lleva a cuestionar este tipo de devociones. La pregunta es, en estas circunstancias, si nosotros consideramos este tipo de pandemia como un castigo de Dios o como una prueba de Dios, ¿quiere decir que Dios la mandó? Y si Él la mandó, ¿por qué lo ha enviado?
¿Y por qué tendría que detenerlo en este momento? ¿Qué Dios es el que manda epidemias, pandemias, males y sufrimientos sobre la tierra donde tienen que morir muchos inocentes? Propiamente aquí se concentra todo el drama de Job. Entonces lo que tenemos que decir, pero hay un detalle. Aquí la pregunta no es ¿dónde está Dios?, sino ¿quién es verdaderamente este Dios? Lo que le lleva a cuestionarse a Job es decir, no Dios, ¿dónde estás?, sino ¿quién eres realmente? Esa es la cuestión de fondo que tiene el libro de Job. El encuentro de Job con Dios es para descubrir que la imagen de Dios no es como él había pensado. Y este será el corazón del libro. ¿Quién es Dios realmente? Ahora, otro aspecto que hay que tener en cuenta, que la liturgia católica casi ha eliminado el libro de Job. Un fiel católico que va a misa los domingos o las grandes fiestas, casi jamás escuchará leer el libro de Job. Gracias a Dios, el domingo pasado habíamos tenido la suerte de escuchar un brano del libro, o mejor dicho, un pasaje del libro de Job. Porque no se acepta ser provocados por este tipo de cuestionamientos como es Job. Ahora, tenemos que darnos cuenta que estamos frente a un libro que de un lado parece conocido, pero por otro lado no lo es. Porque lo que realmente conocemos del libro de Job es los primeros 2 capítulos y la parte final. Pero la parte poética lo conocemos muy poco. Entonces, aquí vamos a hacer mención que el libro de Job requiere un lector muy particular. No podemos detenernos en una lectura superficial del texto, cayendo en interpretaciones subjetivas o según nuestros gustos o nuestra espiritualidad o devoción. El lector que quiera profundizar el libro de Job tiene que estar dispuesto a ser provocado realmente. Tampoco basta hacer una lectura muy culta de doctores, deteniéndonos en detalles difíciles, porque había mencionado que el hebreo del libro de Job es muy difícil, pero no podemos quedarnos simplemente en ver los detalles. Para el libro de Job se requiere un lector disponible a dejarse guiar y provocar por el texto. Un lector que se deje guiar y provocar. Que acepte confrontarse con paciencia ante un texto muy difícil, y por eso les decía hay que ir lentamente, paso a paso. Un lector que al final corre el riesgo de convertirse de la visión de Dios, porque es un libro que te cambia totalmente la vida, porque te confronta consigo mismo y con la palabra de Dios, y lo que le queda simplemente es la conversión. Este es el lector que requiere el libro de Job. En el próximo video, una segunda introducción, nos adentraremos ya propiamente en la estructura del texto que nos guiará nuestra lectura continua. Les agradezco, si les parece interesante estos videos, nos dan un like y si es posible lo puedan compartir. Que Dios les bendiga. Hasta un próximo encuentro.